Toma asiento. Quiero entonces que tú puedas ver cómo Jesucristo envía a sus discípulos mar adentro, pero ahora los discípulos se quedan solos, se levanta una tempestad y en medio de la tempestad aparece a la 3:00 de la mañana, aparece nuestro Señor Jesucristo andando por el mar. Y ellos, mira cómo se ponen. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Turbar quiere decir alborotar. Eso es un espíritu que no tendría que existir en nosotros, el alboroto. Tendríamos que tener paz y tranquilidad. Pero ellos se alborotaron. Amén. Y ahora automáticamente dicen, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. El alboroto entonces trae miedo. Cuando una vida vive alborotada, vive con miedo. Amén. Ahora, enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. O sea, di conmigo, lo primero, Jesucristo lo que quiso quitar de sus vidas, ¿qué es? El temor. Amén. Dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. O sea que lo que quiere quitar el Señor en nuestra vida es, di conmigo, todo temor. Amén. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Di conmigo, lo segundo, quiso tratar ya personalmente con una vida, con Pedro, pero ya a nivel personal, porque Pedro tuvo fe. Amén. ¿Tuvo fe o no tuvo fe? Cuando ve a Jesucristo y es Jesucristo el que está andando por encima del mar, ¿qué dice Pedro? Dice, si eres tú, llámame, dime que vaya yo a ti. ¿Y Jesucristo qué le hace? Amén. O sea que tuvo fe, porque se bajó del barco en el agua y andó por el mar. Puso los ojos en Jesús y andó. El que tiene fe entonces va a hacer cosas sobrenaturales. Amén. Va a vivir experiencias, di conmigo, inolvidables. ¿Tú crees que a Pedro se le olvidaría que andó por el mar? Yo sé que Dios tiene cosas preparadas para nosotros que van a ser inolvidables. Pero para eso vamos a tener que tener fe, como tuvo Pedro. Oye, pero en medio de esta circunstancia, Dios quería tratar a nivel personal con Pedro, como también quiere tratar con nosotros. Amén. Vemos como Pedro comienza a andar, pero cuando empieza a mirar las olas, como cuando empieza a ver dónde está metido, ¿qué dice que tiene? Miedo. Y automáticamente el miedo lo hace hundir. Pero Dios ya había tratado con ellos a un nivel de no temáis. Les quería quitar el miedo. Entonces, Pedro, aparte de miedo, tenía otra cosa. Vamos a ver lo que era. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? O sea, quería tratar con la duda. ¿Amén? ¿Sabes que Dios quiere tratar hoy contigo con la duda? Cuando nosotros examinamos en el griego duda, tiene diferentes palabras. Yo te he cogido hoy dos, porque hay dos tipos de dudas que es importantísimo que nosotros saquemos de nuestra vida. La primera es esta, y es la que el Señor quiere tratar con Pedro. Tecléame la palabra duda. No sé si saldrá el Vine, aquí el diccionario Vine, pero la palabra es distazo, no sale el tuyi, pero yo te la voy a decir en el Vine, otro diccionario, porque pone, a ver si lo clavo, ahí, no se pincha, estar en dos caminos. Dice que la palabra duda en el diccionario Vine es estar en dos caminos. O sea que Pedro estaba en dos lugares a la vez. En el de la fe, porque miraba los ojos en Jesús y vivía lo sobrenatural, vivía caminando por encima del mar, pero también estaba
en lo natural, mirando con miedo, mirando la circunstancia, y entonces la circunstancia le estaba haciendo hundir. Dios quería tratar entonces en dos caminos, porque nosotros no tenemos que estar en dos caminos, nosotros tenemos que estar en el del propósito. Amén. Y tenía que tratar Dios con Pedro como tiene que tratar Dios con nosotros, para que nosotros no estemos en dos caminos. Porque si no, podemos vivir momentos muy gloriosos, pero podemos vivir momentos muy de pozo. Y Dios, ¿tú crees que Dios quiere que tú vivas momentos de pozo? Momentos de duda, momentos de donde te sientes, Señor, socórreme porque me muero. Quiero entonces que tú puedas ver cómo Dios siempre viene a tratar con esta duda. Iban dos camino de Emaús, iban dos caminando, camino a una ciudad, y dice que Jesucristo se puso al lado de ellos, pero que ellos no lo reconocieron. Y empezaron a hablar lo que había acontecido. Le estaban explicando lo que había acontecido al que había sido el autor de todo conocimiento. O sea, todo lo que había acontecido había sido por Jesucristo. Y ellos le estaban explicando a él si no sabía lo que había pasado. Y le estaban diciendo que Jesucristo había muerto en la cruz del Calvario, pero que decían que había resucitado. ¿Y dónde estaba Jesucristo? Al lado de ellos. ¿Pero cómo estaban ellos? ¿Velados? Al acontecimiento. No lo veían. Pero dice que llegaron a la aldea. Y cuando llegaron a una aldea, ellos dijeron, no, quédese con nosotros, sigamos practicando. Y Jesucristo se quedó con ellos. Y a la hora de sentarse a la mesa, cuando se sentó a la mesa y se partió el pan, dice que el velo de ellos se cayó y reconocieron que era Jesús. Y automáticamente, Jesucristo desapareció y ellos volvieron a Jerusalén a explicarle a los discípulos lo que habían visto. Entonces Jesucristo les salió al encuentro a estos dos. ¿Por qué? Porque estaban en dos caminos. Hablaban de Jesucristo, estaban hablando de lo que había hecho Jesucristo, pero no estaban haciendo lo que Jesucristo quería. Jesucristo dijo que se tenían que quedar todos juntos en Jerusalén, pero ellos habían ido camino de Emaús. Y Jesús tiene que ponerse al lado suyo, ellos velados, y ellos tienen que sentir, dice que cuando le explicaban lo que había acontecido, dice, nosotros sentíamos el fuego. Nosotros sentíamos que Jesucristo hacía algo en nosotros, pero no lo reconocíamos. Amén. Entonces Dios quiere que no vivamos dos caminos, sino que vivamos su camino. Amén. Quiero mostrarte entonces algo más, porque es que los mismos discípulos al principio tenían esta duda. Y cuando Jesucristo tiene que partir al Padre, Él se apareció muchas veces para quitar esta duda. Di conmigo, la palabra que hemos visto, dudaste, significa distazo. Amén. Di conmigo, dile al que tienes al lado, se te va el distazo. Amén. Con mucho amor, No se lo digas violentamente. Dile con mucho amor, se te va el distazo. Vamos a ver entonces cómo Jesucristo trata con el distazo. Mateo 28, 16. De las últimas veces que se aparece, ponme el título, Jimmy, la Gran Comisión. La penúltima vez que para ser más exacto, la penúltima vez que se aparece nuestro Señor Jesucristo a los 11. Porque la última fue ya en Hechos, en el libro de Hechos. Pero la penúltima, dice que, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había. Oye, ¿estaban haciendo lo correcto? Sí, porque estaban recibiendo la orden y ponerla en práctica. Qué bueno que cuando Dios nos ordena algo, lo hagamos. Amén. Pero mira cómo estaban. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, o sea, que algunos de los 11, está hablando que eran los 11, algunos de los 11
Di conmigo, dudaban. Si la tecleas es la misma palabra. Di conmigo, distazo. Tecléala. Para que podamos verla. Ahí, distazo. Me gusta esa palabra. Suena andaluz. Suena muy española. ¿Amén? Oye, vivían en dos caminos. Lo adoraban, pero dudaban. ¿Amén? Yo no sé si tú estás dudando en algo referente a lo que el Señor quiere hacer contigo. Pero Dios hoy quiere que salga el distazo de tu vida. Hoy quiere que no haya duda. Y Jesucristo, tratando con sus discípulos, mira lo que les dice. Y Jesús se acercó, habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. ¿Quién tiene el control de todas las cosas entonces? ¿En el cielo y en la tierra? Di, nuestro Señor. Amén. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué estaba haciendo entonces Jesucristo con ellos? Les estaba diciendo lo que tenían que hacer. El distazo es para posicionarnos, para que se nos vaya toda duda y para que sepamos lo que tenemos que hacer. ¿Amén? ¿Qué tenían que hacer? ¿Ir y hacer? ¿Hacer una barbacoa? No. Aunque la hagas, no está mal, pero id y haced discípulos. El mandado del Señor entonces para sus discípulos, que creo que lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros también tenemos ese mismo mandado, es id y haced a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que estemos tranquilos. A ver, vamos a ver. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces le estaba diciendo que estuvieran bien tranquilos, porque ¿quién estaba con ellos? Él. Ellos tenían que hacer lo que tenían que hacer y tenían que tener tranquilidad de que no estaban solos. Amén. Quiero entonces mostrarte la segunda palabra del griego que nos va a llevar a quitar toda duda. Porque muchas veces confundimos las dudas. Pensamos que las dudas todas son iguales. Y esta duda es dos caminos, distazo, que la tenemos que quitar de nuestra vida. Pero la otra duda también la tenemos que quitar. Y ya tiene otro nombre. Amén. Te la quiero mostrar. Esa es la que paraliza tu fe. Y se llama Mateo 21, 21. Te quería poner la palabra duda. Yo te quiero enseñar entonces en esta mañana algo. Palabra dudé, ahí. Diacrino. ¿Cómo se llaman los acentos esos? En el catalán, yo no sé, hay unos acentos que dicen diacríticos. ¿Cómo son los acentos esos? Diaclínicos o algo así, ¿no? Los acentos en catalán, que son así, que son al revés. Bueno, le vamos a meter acento en esta mañana a la palabra. Amén. Diacrino. Dice que es separar completamente, retirarse. Yo he puesto una palabra, porque en un diccionario, creo que en Selvine pone disputar. O sea que esta palabra duda es un disputar en tu vida. ¿Se entiende la palabra disputar? Es una pelea. Es una pelea contra tu fe. Amén. Quiero mostrarte. Vamos a leer el versículo. Mateo 21, 21. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y echa al mar, ¿será? Entonces Jesucristo les estaba diciendo que si ellos tuvieran fe y no tuvieran una disputa en su interior, no había nada imposible
para ellos. Amén. Que si le dijeran incluso a este monte, quítate de aquí, ¿qué pasa? Oye, ¿tú crees que puedes quitar un monte? Yo creo que los montes están ahí por algo, porque Dios los ha puesto. Y lo que Dios ha puesto, no lo quitemos. Pero entonces no estaba hablando de un monte natural, estaba hablando de montes espirituales. Amén. Y hay montes que verdaderamente son un estorbo para nosotros. Amén. Hay circunstancias que son un estorbo para que nosotros podamos desarrollar el camino. Amén. Entonces Jesucristo estaba diciendo que si tuviéramos fe y no dudáramos, se podrían quitar estos impedimentos y podríamos alcanzar las metas que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo creo entonces que en este 2017, si tú haces una recopilación, te darás cuenta que empezaste con unos sueños y hay alguno que no has conseguido. A veces recordar y decir, yo empecé el año soñando que iba a conseguir esto, pero no lo he podido conseguir. Ha habido algún impedimento que me ha impedido desarrollar ese sueño. Pero el Señor nos está diciendo que si nosotros tenemos fe, quitaremos todo impedimento para poder conseguir caminar correctamente. Quiero mostrarte entonces a través de la palabra cómo quitar esto. Porque yo entiendo entonces que hay disputas en nuestro interior. Hay veces que nosotros queremos algo que no es la voluntad de Dios. Entonces, di conmigo, olvídate. Porque si no es lo que Dios quiere, estás peleando con Dios. Y no he visto a nadie que venciera. He visto solo uno en la palabra que quedara cojo. Pero no venció, pero quedó cojo. Peleó con Dios y Dios le descoyunturó una parte de su pierna, y quedó cojo. Pero nadie que haya peleado con Dios ha ganado. Amén. Pero ahora yo entiendo que sí que hay cosas que Dios no las quiere entregar, porque están conforme a su voluntad. Pero que para eso vamos a tener que quitar esta duda. Vamos a tener que quitar este impedimento. Vamos a tener que quitar el diacrino de nuestras vidas. Amén. ¿Estás dispuesto a quitar el diacrino? A quitarle el acento, vamos a decirle hoy, a esta palabra. ¿Por qué? Porque Pedro, no sé por qué tiene que salir Pedro, pero es que Pedro, cuando dudó, Dios le quitó la primera duda, pero le quería quitar la segunda también. Y Pedro no aceptó la segunda. ¿Te acuerdas cuando Pedro subió a orar a una hora del mediodía en un aposento alto y Dios le abrió los cielos y le soltó revelación? Le dijo que matara y comiera. Amén. Por 3 veces. Dios quería tratar con él. Dios quería que él pudiera desatar. No, pásalo más adelante. No movamos ahí. ¿No quería Dios desarrollar algo en él? Pero Pedro tenía un problema. Di conmigo, tenía el diacrino. Qué malo que es entonces que tengamos dudas en nuestras vidas. Porque, oye, ¿te ha faltado conseguir alguna cosa por duda? Ibas a tomar la decisión correcta, pero dudaste, y en el último momento te ibas a casar. No hablemos de casamiento, ¿amén? Pero ibas a coger el negocio adecuado, pero al final dudaste si no lo cogiste, y va y lo coge otro y ves que el negocio hace ¡plam! Y explosiona. Y el otro recibe todo lo que era para ti porque tú en el último momento dudaste. Amén. A eso le pasó a Pedro. Porque yo entiendo que el reino es un negocio. Amén. Y mira cómo
cómo Pedro después de Hechos 10:20, después de que recibe la revelación, dice que pican a la puerta de donde estaba él hospedado. Ponme el anterior, 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres. Cornelio fue a que fueran a buscar a Pedro. Y los 3 hombres que fueron a buscar a Pedro, di conmigo, picaron a la puerta. Puerta es figuro, es una perla. En la escritura la puerta son perlas. Amén. Y las perlas, las puertas son nuevas oportunidades, son negocios. Amén. Aquí en la tierra. Amén. En las puertas de las ciudades es donde se desarrollaban todos los negocios. Es donde se habló el otro día que el fulano tenía que haber conocido el destino profético para su vida, pero fulano no lo conoció y Boz, sí, y Boz recibió el zapato del fulano, un nuevo caminar para su vida. Dios desató el linaje de Jesucristo en su vida. Amén. Entonces, en los negocios, en las puertas se desatan los mejores negocios. O se te cierra la puerta. Amén. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no diacrino, Pedro, y no diacrino, y no disputes en tu interior. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo Dios que no disputara en su interior? Porque Pedro tenía que ir a casa de un gentil, a que ese gentil recibiera el Espíritu Santo. Claro, cuando Pedro recibe eso, aparentemente se saca el diacrino y dice: yo voy, porque el Espíritu Santo me lo ha dicho. Y dice que Pedro fue con esas 3 personas al día siguiente y llegó a casa de Cornelio. Y Cornelio automáticamente, ¡pam!, le abre la puerta. El primer gentil que tenía que recibir el Espíritu Santo. Amén. Y Pedro lo primero que le dice: vosotros sabéis cuán abominación es que un judío esté en casa de gentiles. ¿Se había quitado entonces el diacrino? Tenía un impedimento Pedro: ser judío, ser su tradición, su persona que le decía: esto está bien y esto no está bien. Pero Dios, ¿qué le había dicho? No dudes. Amén. No entres ahí como judío, sino entra como un hijo de Dios. Pero él, cuando se presenta, ¿cómo se presenta? Con sus tradiciones. Automáticamente Dios hizo lo que tenía que hacer, derramó el Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio, pero Dios no se pudo usar más de Pedro para predicar a los gentiles. Y tuvo que levantar a un Saulo. O sea, di conmigo, perdió el negocio. Amén. Tuvo que restaurar a un Saulo, convertirlo en Pablo y que fuera el Pablo el apóstol de los gentiles. Cuando Dios había llamado a predicar a los gentiles primero, ¿a quién? A Pedro. Entonces, la duda esta, el diacrino es una disputa en nuestro interior, que nos hace decir: yo soy, no quiero decir ninguna nacionalidad, soy chino, no hay ningún chino aquí, y tengo mis tradiciones chinas, y el día 31, yo no celebro el día 31 porque lo celebro una semana antes, creo que los chinos lo celebran el fin de año, o una semana después. Amén. Porque soy chino. Cuando nosotros ya no somos ni ecuatorianos, ni guatemaltecos, ni españoles, nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y somos nueva criatura. Y hacemos no lo que nuestras tradiciones ya dicen, sino lo que Dios nos dice. Amén. ¿Entiendes entonces que el diacrinos era la montaña de Pedro? Entonces, en el momento donde Pedro se encuentra con esa montaña, ¿le puede decir: apártate de mí? Se lo podía haber dicho, pero ¿se lo dijo? No, se presentó en la casa de Cornelio y le dice: vosotros sabéis cuán abominación es para un judío
Amén. Qué malo entonces es que nosotros podamos tener tradiciones que sean contra la voluntad de Dios. Tradiciones que sean impedimento para que nosotros desarrollemos el plan de Dios. Amén. Quiero mostrarte más. ¿Estás viendo que este diacrino se tiene que marchar? Esa tradición, yo no sé si yo puedo hablar de muchas tradiciones. Por ejemplo, el gitano tiene unas tradiciones muy bonitas, pero tiene tradiciones que son contrarias al pueblo de Dios. Amén. Yo no sé el ecuatoriano, hay unos cuantos ecuatorianos, amén. Si tiene tradiciones bonitas, pues seguramente, pero puede tener alguna tradición que es contrario a la voluntad de Dios, amén. O brasileños, amén. No sé, qué importante que nosotros dejemos todas nuestras tradiciones a un lado. Todos esos impedimentos, el que a lo mejor, ya no hablo ya entonces de nación, sino hablo a lo mejor de sexo. Las tradiciones que nos enseñaron nuestros padres, de ese hombre que tiene que ser, ese hombre recto, serio, autoridad. Y Dios está diciendo, no, porque el hombre y la mujer son iguales. Amén. El hombre es la cabeza de la casa, pero en el espíritu el hombre y la mujer son iguales. Amén. Y entonces, eso es un impedimento para que Dios pueda desatar más en tu vida. Amén. ¿Se entiende? Tenemos que hacer con este diacrino fuera, sacarlo de nuestra vida. Amén. Quiero mostrarte entonces Santiago 1:6, cómo se mueve este diacrino y qué nos hace hacer. Aborta nuestra fe. Y sin fe, ¿qué pasa? Que si uno no tiene fe, es imposible. Y tú y yo estamos para agradarle a Él. Pero pida con fe, no dudando, no teniendo ningún diacrino en nuestra vida. Amén. No teniendo nada que pueda ser una disputa en nuestro interior que nos haga, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte y nunca consigues nada. El pueblo de Israel murió en el desierto y no consiguió disfrutar de lo que Dios tenía para ellos. Amén. La tierra prometida. Hoy en día, para ti también hay una tierra prometida. Sí, pastor, arriba en el cielo. Sí, pero Dios quiere dártela también aquí en la tierra. Pero para que tú la puedas recibir aquí en la tierra, no tienes que tener diacrino. No tienes que tener la otra duda. Dos caminos. Tienes que tener un camino y tienes que tener fe de alcanzar lo que Dios tiene para ti. Amén. Para eso nos tendremos que quitar nuestros diacrinos. Amén. Esas montañas que nos paralizan, esas montañas que nos hacen infranqueables el otro lugar. Amén. Judas 1:22. Yo creo entonces que esta palabra es para algunos de los que están aquí. Y algunos que dudan, que tienen diacrinos, convéncelos. Algunos que tienen ese problema, convéncelo para que ese problema se vaya. Tenemos que mirar como mira Dios. Ver el camino de Dios. Ver lo que Dios tiene para nosotros. Amén. En medio de cualquier circunstancia, los de Manús estaban convencidos o no estaban convencidos que Cristo era Dios. Sí, pero tenían duda. Vivían dos caminos. Y eso les impidió estar en el camino correcto. Se iban en dirección contraria. Y Dios tiene que venir y darles la vuelta y volverlos a Jerusalén. Hay gente que se les tiene que hacer volver ¿a dónde? A la casa del Padre. Para que reconozcan que fuera de la casa del Padre no hay nada. Que pasan los años y que si no estás en la casa de Dios, es como si estuvieras dando vueltas por esta tierra. Pero que cuando estás en la casa de Dios, estás en el camino que te lleva al éxito. Porque el éxito no es ganar mucho dinero.
El éxito es estar haciendo los planes y los propósitos de Dios aquí en la tierra. Amén. Quiero entonces mostrarte este versículo y llegar a un tiempo de reflexión. Efesios 1:18. Porque creo que es necesario que nosotros alumbremos. Amén. Creo que hay luz a través de la palabra. Alumbrando los ojos de vuestro, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha, la fe a la que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Yo tengo que entender y alumbrar mi entendimiento para saber cuál es mi esperanza. No mi peregrinaje por aquí en la tierra, sino mi esperanza aquí en la tierra. La mayor enseñanza de esto me la encuentro primero en el Padre de la Fe. Pero para poder mostrarte el Padre de la Fe, yo te tengo que mostrar un Jacob. Cuando se presenta ya anciano. Oye, ¿sabes que todos queremos llegar a ancianos de días? ¿Todos queremos llegar a mayores o no? ¿Luchamos por eso? Yo este año, una de las cosas que me voy a poner en el 2018 es apuntarme a un gimnasio. Me quiero sacar esta tripita. ¿Amén? quiero poder vestir del Zara. ¿Amén? Ayer iba con mi hija al Zara y le digo, la verdad que lo único que me puede hacer que yo adelgace es el Zara. ¡Qué ropita que tiene el Zara! Para los hombres, yo para las mujeres no miro, pero para los hombres, ¿qué trajes que tiene el Zara? Lo único entonces que me puede hacer que baje una talla es el Zara. Y yo es una de las cosas que voy a pedir en este 2018, bajar una talla, amén, para poder chulear con esos trajes del Zara. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pero ahora yo te quiero mostrar algo. Porque llegar a viejo representa lo que llegó Jacob. Cuando se presenta delante de Faraón, y Faraón, un hombre mayor, le dice, ¿cómo ha sido tu peregrinaje por esta tierra? El día de mañana, a mí me gustaría que me hicieran esta pregunta, a mí también. Y responder de una manera diferente que respondió Jacob. Jacob dijo, mi peregrinaje por esta tierra ha sido, ¿cómo dijo? Mucho y malo. ¿Cómo quieres que sea tu peregrinaje por esta vida? Oye, que pase tan rápido que tenga que decir, ha sido poco y bueno. ¿Amén? ¿Se te ha pasado volando este año? Yo a mí se me ha pasado volando. Pero ¿ha sido bueno? Se te ha pasado volando este año. Y el año que viene más rápido, preparación de boda rápido. No te das ni cuenta y estás vestida de boda. ¿Amén? Pero entonces, qué bueno que nosotros podamos cambiar nuestros tiempos solo con Dios. Amén. Acompáñame al libro de Hebreos, te muestro entonces el Padre de la Fe. Perdón, al libro de Romanos 4:18. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero es una certeza de lo que se espera. Amén. Yo tengo que esperar. Yo tengo que tener claro el camino. Amén. Y esperar. La convicción, o sea, estar seguro de lo que no veo. Es la fe, entonces, es el antídoto a la duda. Es lo contrario a la duda. Amén. Pero si yo tengo duda, mi fe entonces es pequeñita. ¿Y Dios cómo quiere que sea nuestra fe? Grande. Que nuestra medida de fe sea grande. Yo creo que hubo alguien que lo pasó peor que todos nosotros. Amén. Pero seguro, pero que su fe la mantuvo intacta.
¿Cómo mantuvo la fe intacta? Así. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. O sea que el padre Abraham tuvo esperanza contra... ¿Por qué dice esperanza contra esperanza? Leemos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya... Oye, tú imagínate que te dicen que vas a ser padre de multitudes, pero no tienes descendencia. Y has cumplido ya los 100 años. ¿Es esperanza contra esperanza? ¿Eh? A los 100 años, Freddy, qué difícil es. Mira lo que decía, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria. Pero, oye, Abraham, ¿qué tuvo? Esperanza. Contra, yo no sé qué problema puedes tener tú, pero yo sé con quién estamos tratando. Amén. Y estamos tratando con el Dios de lo imposible. ¿Acaso Dios no le había dicho a Abraham que era el Dios de lo imposible? Que lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, estamos a la puerta de un nuevo tiempo. Amén. Estamos y tenemos nosotros que crear esa perla para el Señor. Amén. Para que lo que es imposible para nosotros sea posible ¿para quién? Para Dios. Amén. Ahora, si yo hoy digo que sí y mañana digo que no, ¿qué estoy manejando? Tengo una rebelión en mi interior donde hay disputas, diacrino, donde sí, por un lado creo que Dios puede hacerlo, pero por otro lado es imposible. Esto siempre va a ser así. Yo siempre voy a vivir este desierto. Yo siempre voy a pasar por estos mismos problemas. Nunca voy a ser libre de esta circunstancia. Amén. Creo entonces que Dios te está hablando hoy. Que vamos a tener que vencer. Que vamos a tener que ser hombres y mujeres que venzan la duda. Que venzan. ¿Cómo la venció? ¿Cómo la venció Abraham? Subráyame esta parte. Sino que se fortaleció. Entonces, sin fe, yo entiendo que es imposible agradar a Dios, pero que yo voy a tener que fortalecerme en la fe. Yo voy a tener que tener claridad y fortalecerme en esa claridad. Yo hoy simplemente vengo con una palabra de alumbramiento a tu entendimiento, para que no vuelvas a pasar otro desierto en este año, sino para que este año camines conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces ya solo depende de ti, de que tú te fortalezcas. Ahora, si tú me sigues manteniendo estas dos dudas, el diacrino o la primera, el distazo, me va a ser imposible que tú consigas nada. Porque el que duda es como la onda que viene y que va. Creo entonces que hoy vas a tener que orar en esta mañana, que nos vamos a tener que poner delante del Señor y le vamos a tener que decir: Señor, oye, a Pedro, Dios lo tuvo que tratar con el gallo. Y cada vez que sonaba tres cosas, Pedro ponía la sirena de alarma. Cuando le cayó los tres lienzos, a la tercera, y Dios le dice: mata y come,
Y ya la tercera se quedó así, como diciendo, lo mismo que el gallo. Le cantó el gallo por segunda vez. Entonces, pero Pedro no se quitó esa tradición. Siguió manteniendo el distazo. Hoy, por mucho que te cante el gallo, si tú no te quitas lo que te tengas que quitar, cuando salgas de aquí, te vas a volver a encontrar con la misma circunstancia. Fortalecerse en fe, como se fortaleció Abraham, depositó toda su confianza ¿en quién? En Dios. Y dijo, yo sé que para mí es imposible, pero para ti no hay nada imposible. Yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo sé que poniendo la fe en el Señor puedo salir de la circunstancia que estoy. Yo sé que dejando todas mis ansiedades, todas mis debilidades a la presencia del Señor, Dios puede hacer la obra. Vamos a tener que tomar esa decisión. Porque nos estamos jugando un nuevo año. Y nos estamos jugando que dentro de 20, 25, 30 años, cuando yo venga, porque yo dentro de 30 años voy a venir, y te voy a preguntar, ¿cómo ha ido este peregrinaje? Me puedas decir, pastor, gracias. Ha ido con éxito. He disfrutado de estos 30 años de vida. Amén. He podido edificar. ¿Sabes que muchas veces se nos quedan cosas en el tintero? Dejamos de edificar casa, dejamos de edificar a nuestros hijos, dejamos de levantar cosas que son importantísimas porque son legado que dejamos a nuestros hijos. Pero que nosotros con la ayuda del Señor tenemos que rectificar todo lo que tengamos que rectificar para que podamos levantarlo. Amén. Y todo empieza por coger este año la puerta del negocio. Que no se pase de nosotros. Que no seamos como el fulano. No, es que yo estoy muy cómodo. Mi casa está bien. ¿Cómo voy a meter yo a esta mujer, a la moabita en mi casa y voy a desatar el reconocimiento de Noemí? No, yo paso de esto. Cógelo tú. Y vos cogió el zapato, cogió el nuevo caminar, cogió la nueva temporada. Y vos entró en la genética de Jesucristo porque es el padre de Obed, y Obed es el padre de Isaí, y Isaí es el padre de David. Genética de nuestro Señor Jesucristo. Entró en el linaje escogido por Dios por recibir el zapato, por recibir el negocio. Amén. Creo entonces que estamos en los negocios del Padre, no estamos en los negocios del Padre. ¿Tenemos que coger el zapato? ¿O vamos a ser como el fulano? No. Yo, pastor, yo estoy bien como estoy. Yo no quiero más. Yo me conformo con lo que tengo. Vamos a ponernos en pie. Tabita, acompáñame con Cintia. No. ¿Te das cuenta que hoy, por un momento, Jesucristo a lo mejor ha estado fuera de nosotros, pero ha venido andando por encima de los problemas y circunstancias y nos ha quitado el miedo? Tenemos una seguridad que Jesús está con nosotros. Pero ahora quiere que seamos osados como fue Pedro. Quiere que andemos en cosas sobrenaturales, que no nos conformemos. Pedro no se conformó en reconocer a Jesucristo. Pedro quiso hacer lo que hacía. ¿Y Dios qué dice? En su palabra dice, haréis muchas mayores cosas que yo hice. O sea que no quiere que simplemente lo reconozcamos, sino quiere que hagamos cosas
O sea que Pedro lo hizo bien. Por fe se lanzó al mar. Pero vivía dos caminos. Le quería al Señor mostrar que solo hay un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Solo hay un camino. Tú tienes que reconocer ese camino y no dudar nunca más de que Jesús es el camino. Amén. Y a partir de ahí tenemos que ir por la segunda duda. El diacrino. ¿Sí? No, el distazo. Amén. El distazo. El quitar toda disputa en nuestro interior. El quitar todo aquello que nos puede hacer el día de mañana que este camino es por fe. Y que lo tenemos que caminar en fe. Fortalecidos en fe. Qué bueno hubiera sido que Pedro hubiera seguido caminando por el agua y hubiera podido entrar con Jesucristo en la barca sin haberse hundido. Hubiera demostrado madurez, gobierno. ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo está buscando en nosotros madurez? Está buscando en nosotros hombres y mujeres que tienen la fe de vivir en medio de cualquier circunstancia momentos de gloria. Pedro no fue escogido para los gentiles. Pedro siguió con los judíos en Jerusalén y en diferentes lugares, en diferentes sinagogas. Pero levantó Dios a un Saulo y lo convirtió en un Pablo que dio la talla, que vivió permaneciendo en fe, que lo metieron en un calabozo, lo más profundo del calabozo, pero aún metiéndolo en lo más profundo del calabozo, salió victorioso de esa circunstancia. Lo ataron de pies, lo ataron de manos, lo habían golpeado, pero cuando se miró a Silas, le dijo: ¿qué te parece, Silas, si adoramos al Señor? Permanecemos en fe. Adorar en espíritu y en verdad es permanecer fortalecidos en la fe. Y automáticamente dice la palabra que vino un estruendo. Los grilletes se rompieron, las puertas se abrieron, una nueva temporada, un nuevo negocio para ti, Pablo, porque en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y salió victorioso de esa cárcel, habiendo levantado una obra, habiendo desatado el propósito por el cual Dios lo había metido en la cárcel. Amén. Dios no va a permitir ninguna cosa que no sirva para bien. Todo lo que nos acontece sirve para bien. Entonces, qué bueno que no dudemos en aquel que nos tiene cogido de nuestra mano, en aquel que está con nosotros, en aquel que fortalece nuestras vidas y que nos levanta para ser hombres y mujeres de éxito en esta tierra.